Muy bien, seguimos 8 de la mañana con 14 minutos. Aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias por la sintonía. Gracias también a nuestra amable audiencia por su participación en nuestra transmisión digital. Ayer les contaba, Facebook experimentó un problema global. En diversos espacios tuvimos dificultades ayer para transmitir por Facebook. El canal de YouTube funcionó perfectamente, ¿no? El día de hoy como que la cosa se ha normalizado un poquito más, ¿ah? Bueno, hablemos de los temas mineros. Está con nosotros Paul Aroca, él es presidente ejecutivo de la Cámara Minera de Bolívar. ¿Cómo le va, Paul? Bienvenido, buenos días. Fabricio, muy buenos días. Belkis, muy buenos días. Muchísimas gracias por su cordial invitación. Hacerles llegar un saludo de la provincia de Bolívar, como siempre una provincia pujante, trabajadora y que busca el desarrollo también. En Bolívar tenemos audiencia a través de 103.5 FM estéreo. ¿Esta cámara es de reciente creación en Bolívar o ya existía? No, correcto, Fabricio. Vamos a puntualizar en ese sentido. Nosotros hemos sido profesionales en el área minera, en el sector, que hemos buscado visibilizar al sector, buscar un relacionamiento tanto político como con la colectividad, lo que nos ha permitido hoy generar esta nueva Cámara Minera de Bolívar, intentando llegar a eso, ¿sí? Ser nosotros los veedores, ese ente articulado entre gobierno y colectividad para darle el empuje tan necesario al sector minero en la provincia. ¿Cómo está justamente la situación minera en la provincia? El sector minero está sufriendo una alta conflictividad en la provincia, lo que ha reducido su capacidad de acción y de trabajo. Hay un proceso de suspensión de plazo en una de las empresas legalmente concesionadas, las otras se encuentran ejerciendo todas sus acciones. Las etapas en las que se encuentran la mayor cantidad de las empresas, si no es la totalidad, se encuentran en la etapa de exploraciones, ¿sí? Del sector minero, dentro de su proceso facultativo tiene etapas, ¿no? La primera etapa es la de exploración y luego viene la de explotación. La etapa de exploración se compone de dos etapas, la exploración inicial y la exploración avanzada. Estamos hablando de 4 años en la primera, 4 años en la segunda. La ley les permite prorrogarse por el mismo plazo. Entonces estaríamos hablando de que una empresa puede 8 años estar en esta etapa o ampliarse hasta 16, legalmente le permite la ley. Correcto. Ahora bien, la actividad minera en la provincia de Bolívar, ¿cómo se está desarrollando y cuál es la relación que hoy hay con la comunidad? Porque claro, la minería es un tema muy sensible, ¿no? Hay obviamente la discusión económica versus la discusión ambiental. Hay sectores que dicen, como se sostenía en algún momento, no podemos vivir sentados encima o ser mendigos encima de un saco de oro, pero por otra parte se habla de la necesidad de preservar el medio ambiente. ¿Puede coexistir la actividad minera en ese sentido? O en otras palabras, ¿existe la minería responsable, Paul? La coexistencia de esa relación técnica, la coexistencia de esa relación responsable la generan las empresas legalmente constituidas. Hay que ser muy claros y muy puntuales en eso. Quien permite que eso se genere son las empresas legalmente constituidas y responsables con el ambiente. Porque tendríamos que partir a la minería en dos etapas, ¿no es cierto? Quienes hacen minería responsable y la minería ilegal. Su nombre es muy claro, ¿no? En la provincia sí hay minería ilegal. Hay indicios de eso, los estudios datan de ese tipo de actividad. ¿Pero la han encontrado esa actividad ilegal? Sí, exactamente. ¿Y qué se ha hecho para combatir esa minería ilegal? Responsabilidad netamente del Estado, esa es una facultad y jurisdicción propia de ellos, quienes están generando políticas. Lamentablemente hemos venido en un traspié en el que se ha detenido todo el proceso minero en el gobierno anterior. En el gobierno actual se está dando un empuje y un apoyo. El decreto 151 que generó el señor presidente constitucional de la República permite eso. Darle mayor garantía, generar un nuevo plan de acción para que la minería responsable, la que realizan solo las empresas que están legalmente constituidas y facultadas para hacerlo, lo puedan hacer. Entonces, en virtud de eso, el Estado ha aterrizado ya en territorio. ¿Y qué ha permitido el Estado entonces ahora? Que estas empresas sientan la seguridad de parte del Estado, tanto legal como de la fuerza pública, para que continúen realizando sus actividades. Correcto. Fabricio decía hace un momento que el tema de la minería es altamente sensible. Hemos visto diversidad de posturas respecto de este tema. ¿Cuál es el compromiso que se asume desde la Cámara justamente en torno a la minería responsable como tal? Correcto. La Cámara Minera de Bolívar nace con esa visión.
la visión de relacionamiento entre la empresa, la colectividad y los actores sociales y los actores políticos, hablemos así. ¿Qué buscamos nosotros? Que se visibilice en realidad el trabajo técnico que realizan, que nosotros seamos ese vínculo en el que se pueda articular todo tipo de acción responsable. Ustedes han sido muy claros en decir, la minería tiene esas dos visiones, ¿no? La minería genera el desarrollo sostenible que busca un Estado, que busca una nación, y por el otro lado genera esa preocupación ambiental. La preocupación ambiental es entendible. ¿Qué buscamos como Cámara? Que esto se llegue a conocer de manera técnica. Es decir, una empresa que tiene sus permisos otorgados es responsable porque la ley le obliga a hacerlo. La minería ilegal, en cambio, no. Su nombre es claro. Entra, explota, extrae el material y se retira. El territorio queda dañado, sí. Depredado. Depredado, queda destruido, queda devastado. ¿Y cuáles son los daños colaterales de esta minería ilegal? También, ustedes conocen muy bien, traen delitos conexos o anexos a esto, prostitución, trata de blancas, muchas afectaciones a la colectividad. ¿Qué es lo que no hace la minería responsable? La minería responsable tiene que permitir que todos sus procesos generen impacto. Todo impacto, hay que entender, toda actividad humana genera un impacto en el ecosistema. Pero existen dos tipos de impacto: el reversible y el irreversible. ¿Cuál es el irreversible? El reversible es el que se hace con norma, con técnica y con metodología adecuada. Es decir, la empresa minera realiza un proceso que va a generar un impacto reversible, pero ¿qué busca? Que ese impacto reversible sea mínimo y que pueda ser restituido. Por ejemplo, cuando se utiliza el agua. Correcto. Se utiliza y luego se reutiliza el agua. Correcto. Luego de ser tratada. Muy bien. Tú acabas de hacer algo muy claro. En el proceso minero, el agua o el aprovechamiento de esta agua es utilizada por la empresa, realiza un proceso y vuelve a ser reutilizada. Entonces, cuando termina ya su uso, tiene un tratamiento y termina en un desfogue, ¿no es cierto? Que es lo contrario al tema agrario, al tema ganadero. Esa es agua de uso de una sola vez. ¿Sí? Utilizan el agua, se contamina y se desecha directamente en el río. Ahí está la gran diferenciación entre hacer un trabajo responsable y hacer este trabajo artesanal y legal. O le pongo otro ejemplo, el tema de las relaveras o piscinas de relaves. Yo me imagino que quienes hacen minería formal, minería técnica, deben tener relaveras. Y seguramente la minería ilegal no utiliza justamente esta posibilidad de colocar allí los desechos que genera la minería. Correcto. ¿Por qué la minería ilegal realiza este tipo de prácticas? Porque cuando tú tienes una licencia, a ti el Estado te obliga. Yo tengo garantías que cumplir con el Estado, garantías legales y garantías económicas. Entonces, la empresa tiene que cuidarse en eso y realiza estas normas técnicas las más adecuadas. En cambio, el ilegal no, porque el ilegal no tiene a quién, hablemos así, cumplirle con algo. Entonces, el ilegal llega, hace, destruye y se retira. Correcto. ¿Se cumplen realmente, Paul, los procesos de remediación ambiental por parte de las empresas legalmente constituidas en Bolívar, por ejemplo? Y lo pregunto porque las denuncias recurrentes de los sectores ecologistas tienen que ver justamente con que no se cumplen los procesos y de que la afectación ambiental es grave, digamos. Belkis, puntualizaciones o aseveraciones de ese sentido llaman mucho la atención y son muy preocupantes porque no tienen sustento ni base legal. Las empresas que legalmente están constituidas en la provincia tienen un área concesionada en su totalidad del 33%. Vamos a ir puntualizando eso muy claro. Existieron actores políticos, en esta semana que hablaban de que la provincia de Bolívar está concesionada en un 80%. Es totalmente ilógico porque en realidad existe el 33% de concesión en la provincia y todas, absolutamente todas las empresas se encuentran en fase de exploración. Es decir, la exploración es una investigación geológica, aún no existe daño, porque la exploración se realiza en un área de
4x4, en donde se pone una torre y se realiza la investigación. El daño ambiental es totalmente mínimo, efímero y en su totalidad es remediado por la empresa. La empresa, ¿qué hace? Genera servidumbres de tránsito, de paso, para llegar hasta el área en donde va a realizar esta investigación. Pero todo eso es legalmente constituido, es subsanado ante los propietarios porque es cancelado del uso y termina retirando su equipo y remediando esa área, que es un área sumamente pequeña, ¿no? El área donde se está desarrollando la minería es en la parte del subtrópico de la provincia de Bolívar, por ejemplo, Chendía, Las Naves, Caluma. No sé si solamente allí está concentrada la minería o hay otras zonas de la provincia de Bolívar donde están haciendo actividad minera formal. Las actividades legalmente concesionadas en la provincia tienen desde el norte de la provincia de Huaranda, que es la cabecera cantonal y la capital. En su sector norte tiene Simiatu, Salinas. Tenemos que descender hasta el sector del subtrópico, tenemos Telimbela, el Torneado, tenemos Las Naves. Entonces, sí, el área es amplia, es dispersa, no cubre la totalidad de la provincia, pero tiene los dos sectores, tiene el sector norte sierra y el sector sur subtrópico. Y estas actividades ya han comenzado a rendir rentabilidad económica que permita que la comunidad se beneficie justamente de aquello. La rentabilidad que tú hablas es un beneficio que genera la empresa. Al estar la empresa afincada en algún sector, tiene que generar un relacionamiento comunitario. Entonces, ¿qué hace? Realiza programas de actividad comunitaria, que es lo que busca mejorar el tejido social. Genera programas, tenemos entendido, existen empresas que tienen ajedrez, que tienen fondos comunitarios, que tienen apoyo a la comunidad en víveres, estos se llaman fondos de calamidad. Entonces, ¿qué hace la empresa? No tiene actividad, no genera réditos aún su actividad, porque es inversión pura. Al no estar extrayendo nada, está solamente invirtiendo. Y esta inversión no es solamente en el área en donde va a trabajar, también la realiza directamente en la comunidad en la que se tiene que beneficiar. Correcto. De otro lado, no es desconocido que el movimiento indígena ha mantenido esta postura de rechazo a políticas mineras y demás. Se insiste, por ejemplo, en este tema, en estos diálogos con el actual gobierno nacional, con el gobierno del presidente Lasso. Ahí, ¿cómo miran ustedes esta posición como Cámara de Minería? Es preocupante que un sector tan respetable como el sector indígena tenga una postura totalmente transversal a este sentido. ¿Por qué nos preocupa? Porque está totalmente entendido que el sector minero es un sector estratégico económico necesario, urgente. Vivimos en una etapa en la que la economía de nuestro país necesita buscar por dónde tener soluciones. El sector minero lo da, el sector indígena está opuesto sin fundamento. Ese es uno de los sentidos y una de las directrices de la Cámara. ¿Qué es lo que busca la Cámara? Que se visibilice en su totalidad cómo son los procesos, para que se vaya entendiendo que los impactos pero son mínimos. Y en realidad el beneficio es muchísimo mayor al impacto que se genera. Déjeme leerle un par de mensajes de uno de nuestros oyentes, Milton Arciniegas, que dice: la minería es una actividad de explotación que deja millones de metros cúbicos de desechos que quedan como pasivos ambientales que las comunidades tenemos que limpiar. La explotación minera no es sostenible en el tiempo. Una vez que explotan los minerales, las fincas quedan destruidas, improductivas, y una hectárea ni $500 la podrán vender. En Pichincha, dice, están destruyendo el patrimonio arqueológico en áreas protegidas, argumentando que la minería es supuestamente responsable. Reflexiones de un oyente. ¿Usted qué le responde al oyente? Un saludo fraterno y mis mejores deseos para él. Decirle que la ley legalmente no concesiona áreas en donde hay indicios de arqueología, en donde hay fuentes de agua. Entonces, son aseveraciones totalmente ilógicas en el sentido de la devastación. Yo puedo puntualizar que en el tema provincia Bolívar es totalmente ilógico y no sería técnico que exista una explotación a cielo abierto, que es lo que tantas veces les preocupa. Porque en realidad todos los estudios de esta exploración inicial y una empresa que ya está en exploración avanzada, se llega a determinar que el material metálico está de 20 metros hacia adentro. Cuando existe esa cantidad o ese metraje en donde se encuentra el material metálico, es imposible o no es factible también
que se genere una explotación a cielo abierto. Netamente son prácticas y métodos subterráneos. Esas prácticas generan muchísimo menor impacto en el área que es la visible para la colectividad. En base a la pregunta sobre los desechos, hay que puntualizar, y estas investigaciones van a ir enfocadas a ello. Mucha de esta contaminación que se habla en varios sectores del país viene directamente de la minería ilegal. Viene directamente de ellos, más no de las empresas, porque vuelvo a lo mismo, Fabricio. ¿Qué hace una empresa que tiene garantías puestas en el Estado? ¿Qué hace una empresa que tiene responsabilidad y que la ley está sobre ella? Tiene que cumplirla, porque si no, va a ser muchísimo más caro pagar estas recesiones que pagar o recibir lo que percibió como ganancias, ¿no? Correcto. Un tema de profunda sensibilidad social, evidentemente, es el minero. Le quiero agradecer a Paul Aroca por habernos venido a visitar hoy, presidente ejecutivo de la Cámara Minera de Bolívar. Gracias por el tiempo, muy gentil. Fabricio, muchísimas gracias. Belkis, muchísimas gracias. Decirles que como Cámara estamos abiertos a ello. Queremos buscar un desarrollo sostenible en la provincia, queremos que nuestros bolivarenses tengan mejores días y como Cámara estamos abiertos al diálogo y estamos abiertos a buscar que todos estemos muy bien, y muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias a Paul Aroca, presidente ejecutivo de la Cámara Minera de Bolívar, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.